Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Arteaga. El tema de hoy se trata sobre los valores presentes, uno de los capítulos del libro Principios de Finanzas Corporativas, novena edición, por Briley Myers y Adam. Este libro enseña al lector a utilizar la teoría para resolver problemas al mostrarles cómo y por qué actúan las compañías y la administración. De esta forma comprensiva y moderna, los autores presentan el material con detalle y sentido común. Valuación de activos. ¿Qué es valuación? La evaluación es el proceso que relaciona el riesgo y el rendimiento de un activo para determinar su valor. Este influye en el valor de activos tres factores principales, que son flujos de efectivo, momentos en que ocurren los flujos y el rendimiento requerido. Valuación de activos. La evaluación o valoración de activos es el proceso de estimar el valor de un activo, como por ejemplo acciones, opciones, empresas o activos intangibles, tales como patentes y marcas registradas, o también de un pasivo, como por ejemplo títulos de deuda de una compañía. El proceso de evaluación es muy importante en muchas situaciones, incluyendo análisis de inversión, presupuesto de capital, funciones y adquisiciones. Valor presente. El valor presente es una fórmula que nos permite calcular cuál es el valor de hoy que tiene el monto de dinero que no recibiremos ahora mismo, sino más adelante. Para calcular el valor presente vamos a necesitar conocer dos cosas, que son los flujos de dinero que recibiremos o que pagaremos en el futuro, ya que los flujos también pueden ser negativos, y una tasa que permita descontar estos flujos. Cuando queremos valorar un proyecto de inversión, descontamos los flujos que vamos a recibir a una tasa determinada. Si el valor presente del proyecto es mayor que cero, entonces la inversión es rentable. De lo contrario, o no ganamos nada o perdemos dinero. Veamos un ejemplo. Juan le pide a Pablo que le alquile su vehículo durante 3 meses a un pago mensual de $5,000. El primer pago va a ser el día de hoy. Luego de este tiempo, se lo comprará por $45,000. El costo de oportunidad de Juan es de 5% mensual. La pregunta aquí es, ¿cuál es el valor presente del proyecto? Para calcular el valor presente debemos seguir una fórmula y en este caso nos quedaría así. Valor presente es igual a 5,000 más 5,000 dividido para, entre paréntesis, 1 más 5%, más cierro paréntesis, más $5,000 dividido, abro paréntesis, 1 más 5%, cierro paréntesis, esto elevado al cuadrado, más $45,000 dividido para, abro paréntesis, 1 más 5%, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Y nos dará como resultado que el valor presente es de $53,170, valor aproximado. Valor presente neto. El método de valor presente neto incorpora el valor de dinero en determinado tiempo de flujos de efectivo neto de un negocio o un proyecto. El objetivo del valor presente neto es realizar las comparaciones entre los periodos en los que los proyectos o negocios tienen diferencias de flujos de efectivo, para así determinar si nos conviene o no invertir en él. El valor va a depender de la tasa de interés a la que se va a ajustar el cálculo del valor presente neto. El método para calcular el valor presente neto es a través de un quebrado o razón aritmética, en donde el numerador va a ser el dinero y el denominador corresponde a la tasa de interés. Como podemos ver en esta diapositiva,
la fórmula del valor presente neto es igual a la sumatoria de una división. La división consiste en flujo de efectivo neto durante un solo periodo dividido para, abro paréntesis, 1 más tasa de descuento, cierro paréntesis, elevado a n. N va a representar el número de periodos. Diferencias entre valor presente y valor presente neto. Es común escuchar el uso indiscriminado de estos dos conceptos, incluso por parte de profesionales destacados. Por ejemplo, cuando se dice que las cuentas por cobrar se deben medir a valor presente neto, cuando en realidad se requiere del valor presente. Al respecto, es preciso aclarar que aunque ambos están relacionados, no son exactamente iguales. Por ejemplo, el valor presente representa el valor equivalente actual de uno o varios flujos futuros, mientras que el valor presente neto se refiere a la diferencia de flujos positivos y negativos. Perpetuidades y anualidades. Anualidades. ¿Qué es una anualidad? Una anualidad es una serie de retiros, depósitos o pagos que se efectúan de forma regular, ya sea en periodos anuales, mensuales, trimestrales, semestrales o de otro tipo. En simple, una anualidad es un ingreso o desembolso de dinero que se concreta cada determinado intervalo de tiempo, que no siempre es un año. Con todo, lo importante es que el lapso de tiempo que separa una renta de la otra es siempre el mismo. Por ejemplo, nos podemos referir a la anualidad que se paga por un crédito hipotecario. En este caso, puede tratarse de una cuota mensual constante, y aquí aplicaremos la amortización contable lineal, que debe cancelarse por un periodo de endeudamiento de 20 años. Sin embargo, cabe aclarar que existe un tipo de anualidad denominada impropia o variable donde el monto de la renta no siempre es el mismo. Elementos de las anualidades. Los elementos de las anualidades son renta. Esto se refiere al monto retirado, depositado, pagado periódicamente. Periodo de pago de renta. Esto se refiere al intervalo de tiempo que se ha establecido entre una renta y otra. También tenemos el plazo de la anualidad, que se refiere al periodo que transcurre entre la primera y la última renta. La tasa de la anualidad se refiere al tipo de interés fijado para la operación. Como ejemplo tenemos cuando sucede en el caso de un préstamo, donde cada cuota incorporará normalmente el interés acumulado. Tipos de anualidades. Las anualidades pueden clasificarse de distinta forma. Por ejemplo, por el momento en el que se debe pagar. Se puede catalogar así, como vencida. Esto se va a referir al pago que se hace al final del periodo acordado. Como ejemplo tenemos a fin de cada mes. Diferida. Es el pago que se hace en un periodo posterior, previo acuerdo entre las partes involucradas. Como ejemplo de diferida, es cuando los gastos efectuados con la tarjeta de crédito en el mes de junio se va a poder pagar hasta el 15 de julio. Anualidad anticipada. Se refiere al pago que está programado al inicio del periodo, por ejemplo, al inicio del mes. Por otro lado, de acuerdo a la certeza de pagos, las anualidades pueden clasificarse como cierta, que se refiere a los días exactos de los pagos que son establecidos en un contrato y por un periodo predeterminado. También tenemos eventual o contingente,
que se refiere al pago inicial o final que se efectúe siempre y cuando se dé un hecho acordado anteriormente entre las partes involucradas. Como ejemplo tenemos a un seguro de vida que se activa cuando fallece el contratante. Asimismo tenemos otro tipo de anualidad. Según su duración, puede ser vitalicia. Esto quiere decir mientras viva el rentista. O temporal, que quiere decir por un lapso determinado de tiempo. Igualmente existen las anualidades simples, cuando el periodo de pago coincide con el de la capitalización, como por ejemplo un alquiler que se paga cada quincena de mes. Sin embargo, en el caso de una anualidad general, el periodo de renta no coincide con el de la capitalización. Puede haber una renta por varios periodos capitalizables o varios periodos capitalizables también que generan una renta. Por ejemplo, supongamos el caso de un préstamo con capitalización trimestral, pero que genera cuotas mensuales. Valor futuro de una anualidad. El valor futuro de una anualidad es igual a la suma de todos los valores futuros para todos los pagos de anualidad cuando se mueve al final del último intervalo de pago. En otras palabras, el valor futuro de una anualidad es una medida de valor de una serie de pagos regulares en algún momento del futuro, dado un tipo de interés especificado. Así, por ejemplo, si planeamos invertir una cierta cantidad cada mes o año, podemos saber cuánto habrá acumulado en una fecha futura. Si se está haciendo pagos regulares de un préstamo, el valor futuro es útil para determinar el costo total de préstamo. Por ejemplo, supongamos que harán contribuciones de $1,000 al final de cada año durante los próximos 3 años a una inversión que gana 10% compuesta anualmente. Se debe tratar de una anualidad simple ordinaria, ya que los pagos están al final de los intervalos y las frecuencias de capitalización y pagos son las mismas. Si queremos saber cuánto dinero se tiene de inversión después de 3 años, esta gráfica podemos ver cómo se va a aplicar el concepto fundamental del valor temporal del dinero para mover cada monto de pago a la fecha futura, o también, que es lo mismo, la fecha focal, y sumar los valores para llegar al valor futuro. Como podemos ver en esta gráfica, aquí tenemos el 10% anual, aquí tenemos lo que tenemos el día de hoy, lo que tendríamos en un año, en 2, en 3. Aquí reemplazamos la fórmula, que es 1000, abro paréntesis, 1 más 0,1, o el 10%, 0 paréntesis, elevado al cuadrado. Esto es igual a 1210. Acá tenemos que, bueno, esto es igual a $1,000, abro paréntesis, 1 más 0,1 o 10%, 0 paréntesis, elevado a 1. Y va a ser igual a 1100. Y el total del valor futuro es de 3310. Eso es lo que tendríamos en 3 años. Perpetuidades y tasa de interés compuesta. ¿Qué son las perpetuidades? Una perpetuidad es una serie de flujos de caja infinita en el tiempo. Esto puede ser simple si los flujos de caja son constantes en el tiempo, o creciente si estos son cada vez mayores, y decreciente
que se puedan presentar en casos de recursos no renovables, como la minería o las reservas de petróleo. Las tasas de interés compuestas. Hay una distinción importante entre las tasas de interés compuesta y tasas de interés simple. Cuando el dinero se invierte a tasa de interés compuesta, cada pago de intereses se va a reinvertir para ganar más intereses en periodos subsecuentes. Por el contrario, en una inversión que solamente paga una tasa de interés simple, se pierde la oportunidad de ganar intereses sobre intereses. Periodos de capitalización. ¿Qué son los periodos de capitalización? Bueno, estos periodos de capitalización es el tiempo que hay entre dos fechas sucesivas en que los intereses son agregados al capital. La frecuencia de capitalización es el número de veces por año en que los intereses se capitalizan. Hasta ahora hemos supuesto que los flujos de efectivo ocurren al final del año, lo cual no siempre es correcto. Por ejemplo, en Francia y Alemania, los bonos de casi todas las empresas pagan intereses anuales, mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido lo hacen semestralmente. En estos países, el inversionista puede recibir intereses semestrales adicionales sobre el primer pago, por lo que una inversión de $100 en un bono que paga un interés de 10% por año capitalizable semestralmente valdría $105 después de 6 meses. Capitalización continua. La capitalización continua es aquella operación que busca proyectar un capital inicial hacia el futuro, estudiando el crecimiento desde cuando los intereses se capitalicen infinitas veces. Este modelo es usado cuando queremos una capitalización en la que los intereses se vayan reinvirtiendo de manera continuada, en la que los beneficios generados por el capital vuelvan a formar parte del capital invertido de forma totalmente inmediata, infinitas veces al año. Mediante la capitalización continua, los intereses obtenidos por la inversión se reinvierten cada infinitésima parte de un segundo, por lo que la rentabilidad será siempre superior a la obtenida por la capitalización compuesta o la capitalización simple. La fórmula demuestra que cuantas más veces se recapitalice la inversión según los intereses generados, mayor será la rentabilidad final. En definitiva, cuando mayor sean los periodos de capitalización, mayores serán los intereses obtenidos. Por lo tanto, este modelo nos enseña que, bajo el pretexto de que los intereses sean positivos, será siempre mejor una capitalización de intereses mensual que no una anual, y mejor una recapitalización diaria que no una que se realice mensualmente. Como ejemplo, tenemos que si una empresa empieza una inversión de $500,000 en un bono de una deuda privada y recapitaliza la inversión continuamente con los intereses generados en infinitas partes de cada segundo, está realizando una capitalización continua. Para poder conocer ¿cuál será el resultado de la inversión? Solo vamos a necesitar conocer el tipo de interés anual de los bonos y la durada en números de años de la operación. En este caso, de que los bonos paguen un tipo de interés del 4% anual y la capitalización continua se realice durante 2 años, la aplicación de la fórmula sería la siguiente. Valor final es igual a $500,000 por, entre paréntesis, 0,04 por 2, cierro paréntesis.
y el valor final sería de $541.643. Como dije, el resultado de la inversión será aproximadamente $541.643, lo que implicaría unos beneficios de $41.643. Cabe destacar que esta cifra es notablemente superior a la que obtendríamos con el cálculo de interés compuesto y naturalmente con el cálculo de interés simple. Por otro lado, si buscamos el valor inicial, tendríamos que hacer la operación inversa sustituyendo el valor final por $541.643 y aislando el valor inicial, que sería reemplazando los valores. Sería valor inicial es igual a 541.643 dividido para ser entre paréntesis 0,04 por 2, cierro paréntesis, y el valor inicial sería de $500.000 aproximadamente. Por lo tanto, este modelo no solo nos indica la evolución de la inversión de capitalización continua, también nos va a permitir indagar en el capital primigenio a partir de un análisis retrospectivo de la inversión. Ahora sí, en conclusión, la capitalización continua nos muestra un valor matemático ideal en el que la inversión se recalcula a partir de sus intereses generados infinitas veces al año. Dicho modelo demuestra que cuantas más veces se recapitalice la inversión, mayores son sus beneficios finales. Además, nos indica que una recapitalización automática y de infinita inmediatez nos lleva a un crecimiento exponencial de su valor. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día.